En general, las estadísticas siempre muestran los promedios y bueno, los promedios a veces nos tergiversan las realidades de las diferentes zonas del país. En Colombia, el Internet fijo ya suma más de 7.7 millones de conexiones. Esto muestra una penetración del 15.2% en hogares. Y cuando le sumamos las 20, casi 21 millones de conexiones a 4G por Internet móvil, pues vemos que la penetración del país en Internet se encuentra alrededor del 58%. Cifras, digamos, inferiores al promedio latinoamericano, que se encuentra alrededor del 70%, liderando ahí Uruguay y Chile. Y pues ni qué decir de los países del norte, en este caso de América del Norte o de Europa, que están en niveles del 87 a 90%. En términos de la ruralidad, de lo que nosotros llamamos la Colombia profunda, esa Colombia que se encuentra distante no solamente a nivel geográfico, sino también desconectada en términos, por ejemplo, de infraestructura terrestre, de energía eléctrica y además ahora en cuanto a la brecha digital, tenemos penetraciones en Internet fijo que no superan el 2-3%, en el caso de Amazonas, del Baupés, Bichada, poco más en Chocó o en San Andrés. Y adicionalmente el Internet móvil se encuentra principalmente en 2G y 3G, por ende pues son cifras que son similares a países del África y por ende pues es donde las brechas digitales se acentúan. Es importante mencionar que cuando ya hablamos del campo en específico, el campo se encuentra mucho más desconectado. Existen en Colombia 1.2 millones de conexiones 2G, principalmente en el campo. Y pues como todos sabemos, con tecnología 2G no podemos navegar. Es una tecnología que sirve para la voz y para los mensajes de texto, pero no para cerrar la brecha digital. En ese sentido, pues la ruralidad en Colombia se encuentra muy desconectada y aquí estamos empresas como Skynet para seguir en esa labor de seguir conectando a la Colombia rural. Debido a que, como tú bien lo mencionas, esas distancias geográficas y esa desconexión que existe del centro del país, pues lleva retos también en las telecomunicaciones. Sin embargo, pues como lo sabemos los que estamos en la industria, a través de la tecnología satelital es muy fácil llegar a cualquier sitio remoto o no tan remoto del país y en ese sentido poder conectar no solamente escuelas, sino también hogares, empresas y todos los agentes que allí se encuentran. La ventaja que tiene la tecnología satelital es que su huella de cobertura es, digamos, al 100% del territorio. Los satélites sobre los cuales nosotros operamos tienen una cobertura del 100% y eso nos permite, como decía, llegar a todo el territorio nacional. Los retos están dados en términos de acceso, de poder llegar. Sin embargo, Skynet es una empresa que tiene más de 20 años de experiencia en estos territorios. Ya tenemos, digamos, nuestra logística muy bien entendida y planteada para poder llegar lo más rápido a cualquier sitio remoto del país. Ahora lo que nos falta es entender cómo los diferentes actores, entre los públicos y los privados, seguimos haciendo esfuerzos mancomunados para poder llevar la conectividad a los territorios alejados. Y pues aquí vale la pena también mencionar que la semana pasada el Ministerio TIC adjudicó el proyecto de centros digitales, tal vez el más importante dentro de toda la historia del país, para conectar zonas rurales y escuelas rurales en Colombia. La conectividad es un elemento, pero las habilidades digitales o la apropiación tecnológica es otro elemento. Es muy, muy relevante mencionar eso. Definitivamente en el campo colombiano tenemos un gran atraso, no solo en términos de brecha digital, que como lo mencionaba, estamos como en países de África, eh, sino adicionalmente en apropiación tecnológica. Realmente la apropiación tecnológica es muy baja debido a que la población, los más de 9 millones de habitantes que están en el campo colombiano o en las zonas rurales del país, no conocen de la tecnología y por ende pues no saben cómo utilizarla.
Eh, hasta hace poco menos de un año, nosotros, por ejemplo, a través de un contrato con el ministerio, llevábamos kioscos Vive Digital, en donde no solamente poníamos la conectividad, sino adicionalmente poníamos la apropiación, porque sin la apropiación, pues al final el Internet o la conectividad no nos va a servir para mucho. Allí lo que hacíamos era dictar cursos para entender, digamos, las herramientas de tecnología, entender también cómo, por ejemplo, podría comercializar mis productos desde el campo, pero definitivamente el analfabetismo que tenemos en el campo es bastante amplio y eso hace también que no se entienda la necesidad del Internet y la conectividad, que ahora más con la pandemia, digamos que se acentuó. Y les voy a poner pues un ejemplo para entenderlo. Nuestra vocación es rurales, Colombia profunda. Fuimos el primer operador a través de tecnología satelital que implementamos un modelo de conectividad hacia los hogares en Leticia, en el Amazonas, hace poco más de 6 años. Y este modelo hemos buscado exportarlo a otros municipios y otras zonas rurales del país. Este año, con la pandemia, identificamos que eh, municipios o ciudades capitales como Puerto Carreño en el Bichada también tienen, digamos, una necesidad amplia del Internet y empezamos a desplegar el proyecto. Una de las barreras y dificultades que encontramos fue, por ejemplo, que las autoridades locales no entienden, digamos, la importancia, la necesidad de la conectividad para el desarrollo económico. Ahí empezó la primera traba. ¿Por qué, digamos, hablo de la primera traba? Porque para poder, por ejemplo, ubicar nuestros equipos necesitamos hacer uso de torres que son propiedad de la alcaldía y de la gobernación. Y ese ha sido uno de los elementos que más ha demorado el proceso. Paralelamente, también otro de los grandes dificultades es el poder adquisitivo que tienen los habitantes, y eso pues también de alguna forma dificulta. Pero además, como decía, el analfabetismo, porque a la gente, al no entender, vuelvo, insisto, la necesidad o más bien la importancia que tiene la conectividad, pues hace que pues la gente no genere una disposición a pagar para el Internet. Entonces, yo creo que son un conjunto de barreras las que encontramos. Por eso hablo de que también para poder seguir avanzando necesitamos eh, hacer un esfuerzo entre el sector público y el sector privado y poder en ese sentido cerrar la brecha digital que, como lo decía, en la pandemia se acentuó y generó otras múltiples brechas, no solamente la digital. Contarle a toda la audiencia que Skynet tuvo la oportunidad de participar en el proceso junto a su casa matriz, que es la ETB. Recordemos que Skynet de Colombia es una filial de la ETB. Participamos como grupo empresarial y un proyecto que hacía mucho sentido al grupo, teniendo en cuenta que Skynet opera este tipo de proyectos desde hace más de 10 años. Operó este tipo de proyectos hasta hace más de 10 años, desde telecentros, Compartel y el último proyecto Kioscos Vive Digital. Y por ende quisimos participar para poder seguir aportando en esa dinámica económica del país. Eh, es el proyecto, bien lo mencionaba, más ambicioso en la historia del país y el proyecto tal vez más importante en Latinoamérica para conectar el área rural en 2020. Es un proyecto que al final adjudicó 14.475 kioscos biodigitales. Esto duplica la cantidad, centros digitales, esto duplica la cantidad de sitios a conectar, escuelas rurales en su gran mayoría. Aquí los beneficiados van a ser, como decía, los más de 9 millones de colombianos que habitan las zonas rurales, más de 1 millón de niños que se conectarán directamente desde las escuelas. Y el proyecto lo que busca llevar es Internet gratuito en la escuela, en el centro de informática de la escuela y adicionalmente en un área pública abierta en el centro poblado o dentro de la misma escuela. Al final yo creo que, digamos, nuestra posición creo que se surtió el debido proceso, existieron unos pliegos de condiciones donde se establecieron las reglas del juego.
Entiendo y digamos por el análisis que realizó el equipo evaluador del ministerio, se hicieron las evaluaciones pertinentes a cada uno de los miembros. Es una licitación que pasó por múltiples críticas y también debates, no solamente porque lo que sucedió que uno de los asesores del Ministerio TIC estaba como apoderado de una de las uniones temporales, unión temporal que finalmente no ganó, pero pasó también por deshabilitar a la empresa china que se presentó, China Great Wall Company Corporation, que es la empresa china que se encarga de lanzar satélites al gobierno chino, y también por la unión temporal BT Hughes, con bastante experiencia también en estos proyectos. Y adicionalmente, pues al final, en la adjudicación de la región B que se hizo a la Unión Temporal Centros Poblados, pues ha habido gran debate en torno a la composición de sus miembros, dado que solo uno de ellos, eh, digamos, está inmerso en las telecomunicaciones, las otras empresas están más enfocadas en temas de construcción. Sin embargo, entiendo que se presentaron en ese conjunto para poder cumplir los requisitos financieros, técnicos y jurídicos. Y pues confío en que el Ministerio TIC haya hecho bien su proceso, haya hecho bien la evaluación de los proponentes. Nosotros al final quedamos, como les decía, en el backstage, quedamos como la virreina del proceso, quedamos de terceros. Sin embargo, pues fue un orgullo haber participado, y lo más importante, y digamos es el deseo que tenemos nosotros, es que se lleve a cabo el proyecto de manera correcta, que se logre desplegar de manera exitosa, porque aquí lo que está en juego es el futuro de la población rural del país. Eh, Llevamos demasiado tiempo, o estas escuelas llevan demasiado tiempo desconectadas, ya algunas de ellas más de 2 años, y en ese sentido, como lo decía al inicio, la pandemia aceleró la necesidad de la conectividad y las habilidades digitales, y por eso el país, digamos, necesita que el proyecto se lleve a cabo de manera exitosa. Creo también que la única forma de desarrollar al país, o de que sigamos en el camino de desarrollo, es que estos proyectos cursen un éxito, y en ese sentido, pues esperamos que así sea. Eh, Esa es nuestra posición respecto al proyecto. Primero, el esfuerzo y el conocimiento que tenemos de las zonas nos ha permitido evidenciar un potencial, eh, digamos, de crecimiento y de negocio en estas zonas rurales, lo cual nos sucedió pues hace más de 6 años en Leticia, que digamos, otros operadores no ingresaban y no han ingresado porque no ven allí potencial de negocio. Nosotros, y también para contarles, duramos más de 6 años haciendo inversiones, bueno, más de 5 años haciendo inversiones, buscando economías de escala. Las economías de escala son fundamentales en el sector de las telecomunicaciones, son las que permiten realmente periodos de recuperación a las inversiones, dado que es una industria intensiva en capital, en infraestructura. Eh, y pues también es importante, y sobre todo para poder dar un salto alto, digamos, ligado a esta brecha digital que tenemos, es el apoyo también del sector público, especialmente del Ministerio TIC. Nosotros hemos venido trabajando, yo personalmente he venido trabajando desde hace más de 1 año y medio directamente con el Ministerio TIC, mostrándole iniciativas de crecimiento de la penetración en estas zonas del país, que como les decía es inferior al 1%. El Ministerio TIC nos ha recibido, ha visto los proyectos. También hemos mostrado que la porción de recursos que se necesitan para poder incrementar las penetraciones al menos al promedio nacional son menores si se comparan con el resto de proyectos de subsidios que tiene el ministerio. Y en ese sentido, pues la Dirección de Infraestructura está haciendo una evaluación de lo que le hemos presentado, están muy interesados, y en ese sentido es una de las formas de poder, digamos, como decía, aportar el grano de arena desde lo privado y de lo público para poder lograr mejorar el precio de la conectividad. Aquí, digamos, algo relevante para contarles es que los satélites pertenecen a empresas extranjeras, especialmente de Estados Unidos y Europa, y el servicio de transmisión, digamos, de datos satelital, desafortunadamente lo pagamos en dólares.
ante estas volatilidades del tipo de cambio que hemos tenido en los últimos años y este año especialmente por la pandemia, pues eso a nosotros nos hace que la estructura de costos se incremente. Sin embargo, hemos hecho un gran esfuerzo y, por ejemplo, en Leticia y en Puerto Carreño no hemos aumentado nuestras tarifas, sino que nos hemos vuelto expertos en economía del centavo y mirar cómo podemos hacer mucho más delgada nuestra estructura de costos en otras variables. ¿Para qué? Para poder también llevar el Internet y que no lo compren, porque no es solo llevarlo, sino que también los clientes puedan acceder a él. Bueno, hay un reto que tiene y se lo he escuchado a la ministra Audinem, digamos, como una de las tareas que tiene directamente el presidente Duque, y es que durante los 2 años que quedan de gobierno es poder llevar la penetración de Internet por encima del 70% para estar al menos, eh, digamos, en el promedio de la región. Estamos alrededor del 58% y en ese sentido, pues aún falta un camino por recorrer. En este momento se están desplegando varios proyectos del Ministerio TIC también con los operadores. Uno de ellos es las obligaciones que quedaron de la subasta de espectro en banda de 700 MHz, que hace un año, precisamente 20 de diciembre de hace un año, fue adjudicado, en donde los operadores tienen la obligación de conectar un número de sitios con tecnología 4G, sitios que en su momento o hace un año estaban desconectados y especialmente en zonas apartadas. Ese es uno de los proyectos que está buscando incrementar los niveles de penetración. El otro proyecto fue otro proyecto que también se adjudicó el año pasado y es subsidios a la oferta y a la demanda para Internet fijo a los hogares, especialmente en el centro del país, departamentos del eje cafetero, en Cundinamarca, Boyacá, entre otros, en donde varios operadores, entre esos también, claro, están llevando Internet subsidiado especialmente a los estratos 1 y 2, que es donde encontramos los menores niveles de penetración. Y pues también, como ya lo mencionamos, se adjudicó el proyecto de centros digitales que hará una expansión a las zonas rurales, a las escuelas rurales y al agro colombiano especialmente. Yo creo que la tarea tiene que seguir, tenemos que seguir trabajando desde la parte de operación telecomunicaciones fija como móvil, en seguir ampliando nuestras coberturas. Tenemos de alguna forma también que seguir haciendo ese trabajo con el Ministerio TIC para mostrarles en dónde siguen estando las brechas más amplias. Eso es una labor que creo que no solamente le corresponde al Ministerio, sino también a los actores privados, eh, debido a que nosotros operamos las zonas y somos los que conocemos más en detalle cuáles son esas necesidades. De ahí, como les decía, logramos evidenciar al Ministerio la oportunidad que hay de cerrar la brecha en departamentos como el Bichada, Baupés, Guainía, Amazonas, y que existen también operadores como nosotros que estamos interesados en seguir dando conectividad, y de esa forma creo que lograremos cerrar la brecha. También hay que seguir trabajando en la calidad, no solamente en las grandes ciudades, los grandes operadores están haciendo despliegues de fibra óptica para tener velocidades superiores a los 25 megas, que es la velocidad definida mínima para banda ancha en el país, sino también en el resto del país. Tenemos que seguir trabajando en mejorar la conectividad porque, como bien les mencionaba, el Internet se volvió como el agua, pero el buen Internet se volvió como el agua potable. Entonces, no es solamente llevar Internet, sino necesitamos llevar buen Internet, porque un Internet de baja velocidad, digamos, intermitente, no va a permitir generar videoconferencias, no va a permitir el comercio electrónico, la comunicación, que son hoy en día los motores de desarrollo económico y social de las sociedades, y es el futuro que se adelantó y que estamos viviendo de aquí en adelante. Es un muy buen interrogante que aún en el mundo de las telecomunicaciones en Colombia no está resuelto. Cuando en diferentes espacios, cuando he escuchado a los presidentes de los grandes operadores del país hablar del tema, eh, las respuestas en general que han brindado es que el país tiene que recorrer primero el camino de tener un buen 4G
y posteriormente nos concentraremos en el camino del 5G. A pesar de ello, ya digamos existe un documento y existe una hoja de ruta de parte del Ministerio TIC para el despliegue de 5G en Colombia, que arrancó con los pilotos de los operadores para 5G en algunas ciudades principales a principio de año y a lo largo de este año. Sin embargo, yo diría que los próximos 2 años van a estar muy concentrados en el despliegue de 4G. Los operadores van a estar buscando los retornos a la inversión de esas subastas anteriores, en el 2013 con la banda de 1800 y 2600 y hace un año en la banda de 700 y posteriormente estaremos pensando también en 5G y en su despliegue. Yo creo que también para el 5G tenemos que prepararnos como país. Aquí vuelvo, insisto, las habilidades digitales son relevantes debido a que el 5G se aprovechará cuando el país también tenga un mayor alfabetismo digital. Y para eso, pues creo que nos toca trabajar mucho más en educación digital en el país. Sin embargo, pues es una tecnología que va a estar en Colombia. Yo creo que es más un tema de tiempo lo que debemos esperar para poder conectar, porque al final, digamos, ¿qué trae 5G diferente a un 4G? Velocidad, ya no hablaríamos de megas, sino de gigas, y también la latencia especialmente, ¿no? Que se reducen las latencias y eso permite habilitar otro tipo de negocios, como por ejemplo los carros autoconducidos, la telemedicina, las operaciones en vivo, o el tema de gaming, que es el que más está avanzando en los países desarrollados. Entonces, tenemos que, digamos, debemos tener en cuenta que somos un país en vías de desarrollo y que las necesidades aún son, digamos, amplias, no solamente en el mundo de las telecomunicaciones, sino en otros aspectos. Y por contarle rápido una anécdota, en Puerto Carreño arrancamos un piloto de conectar hogares hace un par de meses y la barrera más importante que hemos encontrado es que no existen racionamientos de luz a lo largo del día. Entonces las instalaciones se nos demoran muchísimo porque los racionamientos pueden ir de 6 a 8 horas. Puerto Carreño trabaja la luz con plantas diésel y pues imagínense, no se ha cerrado esa brecha de electricidad. Cerrar la brecha digital se vuelve mucho más complejo. Entonces creo que el país tiene que prepararse un poco más para que podamos aprovechar ese camino del 5G que ya está también a la vuelta de la esquina en el mundo.